Del presidente Andrés Manuel López Obrador y escucho sus opiniones, Marcelino Norman Hamlet, porque el presidente dice, todavía hay riesgo de fraudes. Eso me puso los pelos de punta en la mañanera, mi querido Marcelino. Claro, Vicente, por esa la importancia de reformar el INE antes del 2024, porque estos canijos, al ver tocados sus intereses y al ver que la Cuarta Transformación y el pueblo de México les está pasando por encima, pues son capaces de cualquier tipo de tranza y de locura. Es correcto lo que dice el presidente López Obrador, quienes se manifestaron el día de ayer, pues son todos aquellos que se han sentido agraviados por el avance de la transformación, quienes están en contra de que terminara ese negro pasaje en la historia de México, esa etapa neoliberal corrupta en donde un puñado de personas se enriquecieron, se favorecieron de un gobierno corrupto, de personajes políticos criminales como los que salieron ayer en las calles de nuestro país. Cuánto criminal, cuánto ladrón marchó. Ayer estaba bueno el día para una buena redada y acabar con estos pillos de una vez por todas, pero bueno, es importante que también se les respetó este derecho constitucional, que pudieron salir libremente, que nadie los molestó, que se rajaron a acercarse al Zócalo de la Ciudad de México, Vicente, que optaron por manifestarse en el Monumento de la Revolución, que tal vez, como bien dijo el presidente López Obrador, pues no eran 10,000 o los 15,000 que mencionaba Martí Batres, pero sí unos 50, 60,000 manifestantes que para nada les daba para llenar ni una sexta parte del Zócalo capitalino, al contrario de lo que se verá este 1 de diciembre, Vicente, porque hay que recordarle a la gente, a tu gran audiencia, que el presidente López Obrador ya convocó nuevamente a una verdadera manifestación popular, a una verdadera muestra de respaldo de la gente, del pueblo de México para el 1 de diciembre en el Zócalo, Vicente. Así es, Norman Pearl, esto es importante. Dicen, López Obrador es un dictador, un autócrata, tiene tintes autoritarios su gobierno. Pues yo no he sabido de alguien que fue reprimido por hasta mentarle la madre, por escupirle su veneno, su clasismo, su racismo, llamarle patarrajada y todo lo que hemos escuchado en redes, Norman. Y eso no es poca cosa. Eso sí, andan en la politiquería los de la oposición porque no se pronuncian sobre el discurso de José Woldenberg, el que fuera presidente del IFE, que se suponía era la figura central, y andan peleándose en si fueron 100,000, 200,000, 500,000, 600,000, 1,000,000 los que salieron a marchar. Te escucho, Norman. Bueno, nosotros podemos pensar que es por lo menos ridículo hablar de que no hay una libertad de expresión o de manifestación. México nunca tuvo una circunstancia similar, lo recuerdo con mucha claridad, y decirlo es simplemente pues es un manejo del idioma, ¿no? De tal manera que quiera confundir a los demás. Fíjate que yo estoy muy, muy preocupado por los cambios tan dramáticos que se han dado en Ricardo Monreal, cuando habla de regresión y manda a su incondicional, que es Alejandro Rojas Díaz Durán, a que repita exactamente lo mismo. Y si tú no... Si yo no mal recuerdo, no sé si sea tu caso también, o el caso de Marcelino y Hamlet, hace un par de años se hizo un borrador por parte del Senado. Ricardo Monreal elaboró un borrador que intentaba ser una reforma electoral que fue detenida un tiempo por el presidente. Pues prácticamente contenía lo mismo. Y ahora habla de la manifestación de la ciudadanía, ¿no? De una manera pues muy falsa, ¿no? Porque, insisto, él mismo es un borrador que más o menos era lo mismo, ¿no? Era de lo que se trataba. Nada más que hace 2 años tuve una relación muy buena con el presidente y me parece que pudo digerir de una manera distinta el mensaje o los propósitos,
largamente acariciados por el presidente. Cuando hablamos de marchas, por ejemplo, a mí me llama la atención pues, muchas cosas de esto. Por ejemplo, cuando se habla de 1 millón de participantes en todas las marchas en todo el país, pues representa el 1% del padrón total, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay 1 millón de votos en contra. Sin embargo, hay que decir una cosa, la gran mayoría de la gente que participó en la marcha o en las marchas no tenía idea de qué estaba haciendo ahí. Y una de las cosas que hay que decírselos de mil formas es, a ver, el INE hizo una encuesta que después ocultó, pero finalmente se tuvo que dar a conocer porque estaba en transparencia y tal, y todos los diarios lo tomaron. Tú mismo lo hiciste. Y donde se decía que la ciudadanía a la que se refiere Ricardo Monreal apoya de una forma abrumadora a la reforma electoral. De tal suerte que aquí hay confusiones entre la estupidez y la cordura. Yo creo que hay que dejarlo muy claro, muy claro. La gente quiere una reforma electoral. Y cuando se habla del INE, pues podemos concluir cosas que son elementales, hombre. Si el gobierno, si el presidente López Obrador quisiera aprovechar la condición actual del INE con sus reglas para poder enfrentar las elecciones de 2023 y la de 2024, pues sería muy cómodo por parte del presidente que todo se quedara así. En abril sale Lorenzo Córdoba, salen 3 más, salen 4 consejeros, de tal manera que si el presidente decide enviar ternas con gente que obedezca al gobierno, como lo hacían en el pasado, pues va a tener una mayoría con los consejeros que ya se tienen. De tal suerte que suena hasta tonto que no se entienda todavía, un poco como la revocación de mandato. No es para ahorita, eso es para el futuro. El presidente está tratando de hacer una revisión, ¿no? Una adecuación para poder perfeccionar el ámbito electoral, ¿no? Con mayor justicia. Y no se han dado cuenta que si no se hace nada y que si no hay reforma electoral, pues es muy fácil. En abril, que sale este individuo con sus lugartenientes, pues Morena tiene la posibilidad, el presidente tiene la posibilidad de mandar ternas con gente afín a la Cuarta Transformación y tener el control absoluto del INE. Entonces, hay cosas que no se están entendiendo de una manera clara, pero quiero insistir, la reforma electoral es apoyada de manera abrumadora por la ciudadanía, de acuerdo con la encuesta que quiso ocultar el Instituto Nacional Electoral. Precisamente para que nos dé su opinión también voy con Hamlet Almaguer, aunque Hamlet, debo de advertirte que debes de tener mucho cuidado, nótese mi sarcasmo, porque Gabriel Cuadri ya giró las instrucciones. La ciudadanía no debe permitir que ningún diputado vote en favor de la reforma electoral de López. Obviamente se refiere a la oposición PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. Hagan una lista y oblíguenos a firmar el compromiso de votarla en contra. Exhiban a los que se nieguen a firmar. Pues creo que nos están copiando, y digo nos porque yo también estaba ahí en pie de lucha. Nos quieren copiar hasta lo de los traidores a la patria, versión pedorra, perdón, ya lo dije, ¿qué más? Mi querido Hamlet Almaguer, también te escucho con tu visión de la marcha, esta guerra de números, ni entre ellos se ponen de acuerdo, pero bueno, así las cosas. Con tus colegas también en el Senado, Ricardo Monreal, aplaudido por muchos de estos que marcharon, y dice que pues que no le piquen mucho las costillas porque no se va a aprobar la reforma electoral. Bueno, esa es la lectura que yo le doy. Mi querido Hamlet. Gracias, Vicente. Mira, creo que primero hay una articulación de los sectores ultraconservadores del país que sí representan a una minoría que tenía el control político y económico del país y que reacciona evidentemente frente al movimiento transformador del país. Coincido con Norman, pero agregaría
dos encuestas que se han publicado en los últimos días. Primero fue la encuesta oculta del INE y después vino la encuesta de parametría encargada por el Comité Nacional de Morena. Y finalmente, el fin de semana pasado se dio a conocer la encuesta de Encol para el país. Te doy dos ejemplos de rubros. En la pregunta de si al INE le sobra dinero y debería reducirse, es 74% en la del INE, 75% en parametría y 74% en la de Encol. Y en el rubro, algo que nos ha sorprendido gratamente, en el rubro de el método de elección de consejeros y magistrados electorales, 78% a favor en la de el INE, 88% a favor en la de parametría y 81% a favor en la de Encol, un promedio de 84%. Al principio descalificaban la encuesta del instituto por el tamaño de la muestra, decían que eran solamente 400 entrevistas, pero después de estos tres ejercicios hay consistencia, incluso con diferente metodología y dimensión de la muestra para realizar la encuesta. Resulta evidente que los números son muy parejos y esto nos da mucha fortaleza en la discusión de la reforma electoral. Ya ni siquiera quiero hablar de negociación, sino de discusión de la reforma electoral. Para mí también la marcha, los discursos durante la marcha y los discursos después de la marcha son una definición muy clara de la oposición de que van a votar en contra de la reforma electoral a nivel constitucional. Ya lo adelantó mi coordinador parlamentario Ignacio Mier, que afortunadamente, muy afortunadamente, no tiene nada que ver con la forma de pensar que tiene el coordinador en el Senado de la República. Nacho es arrojado, es valiente, es comprometido con la Cuarta Transformación y él ya declaró que si no tenemos un dictamen de consenso el 25 de noviembre, vamos a someter a votación en comisiones un dictamen basado en la iniciativa presidencial. Va a pasar en comisiones porque tenemos mayoría en comisiones. Se va a someter al Pleno y ahí que cada quien asuma su responsabilidad. Muy probablemente la oposición vote en contra, pero esto tiene tres efectos. El primero, la sanción del electorado, porque con estos umbrales tan altos de apoyo, 70, 80%, pues resulta evidente que la ciudadanía no va a estar contenta con una votación en contra de cambios que el pueblo de México exige. Y tenemos las elecciones del Estado de México y de Coahuila en puerta, y estoy seguro que el electorado del Estado de México lo va a tomar muy en consideración, muy en cuenta. El segundo efecto, Vicente, es que al igual que en la reforma en materia eléctrica, al día siguiente del rechazo de la reforma constitucional, presentaríamos la iniciativa de reforma a legislación secundaria, igual que en reforma eléctrica con la nacionalización del litio. Sería muy probable que dispensemos los trámites y que vayamos directamente a votación de legislación secundaria en materia electoral. Y para eso no necesitamos los votos de la oposición. Y en tercer lugar, es algo que tiene que ver con lo que mencionaba Norman. Si la reforma no pasa, tendremos que elegir a los consejeros del INE conforme al sistema actual y existe una notoria ventaja para Morena por nuestro peso dentro de la Cámara de Diputados. Esas serían las tres consecuencias del rechazo a la iniciativa presidencial, Vicente. Otra cosa importante